Sean bienvenidos al curso Ventilación Mecánica para no intensivistas, desarrollado por el Instituto Nacional de Salud en colaboración con especialistas en el área. El Ministerio de Salud ha preparado este curso para afrontar la pandemia por COVID-19 con el objetivo de dotar al recurso humano de las habilidades necesarias para manejar un respirador artificial bajo la tutela de un médico intensivista. El doctor Carlos Enrique Criollo, médico especialista en medicina interna y medicina crítica, jefe médico de la Unidad de Medicina Crítica del Hospital Nacional Rosales, desarrollará la segunda unidad con el tema Principios básicos de ventilación mecánica invasiva. Comenzamos. Tengan muy buenos días. Esta mañana vamos a hablar un poco de lo que es principios básicos de ventilación mecánica invasiva. Mi nombre es el doctor Carlos Criollo, soy el jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Nacional Rosales. Espero que sea una charla de mucho provecho para todos nosotros. Muy bien, vamos a iniciar. El contenido de esta charla, veremos primero lo que son los modos de ventilación mecánica convencionales, que prácticamente son 6. Hay muchos otros modos ventilatorios, pero los convencionales prácticamente solo son 6. Hablaremos un poco de lo que son las ventajas y desventajas de cada modo ventilatorio, algunas modalidades alternativas y algo muy importante que es los parámetros iniciales cuando nosotros intubamos a un paciente y vamos a comenzar la ventilación mecánica invasiva. Para empezar, quiero mencionar que los modos ventilatorios pueden clasificarse como modos controlados. Eso significa que el ventilador controla toda la respiración. Los modos asisto controlados, donde el ventilador participa en una parte y controla una parte de la respiración y la otra parte la controla el paciente. Y los modos ventilatorios asistidos, donde quien controla la respiración es el paciente mismo y el ventilador nada más lo apoya cuando lo necesita. Para hablar de ventilación mecánica hay que tener algunos principios básicos y uno de los más importantes es el volumen corriente o volumen tidal. ¿Pero qué significa este volumen? No es más que la cantidad de aire que entra y que sale en cada respiración. Aproximadamente, cuando iniciamos la ventilación mecánica, tenemos que calcular ese volumen que el ventilador le va a proveer al paciente. ¿Cuánto es ese volumen? De 6 a 8 ml por kilo de peso corporal pronosticado. Aquí no podemos tomar el peso real, porque un paciente puede tener sobrepeso y no significa que los pulmones sean más grandes. Por el contrario, hay pacientes con mucho sobrepeso que los pulmones incluso son un poco más pequeños porque hay un problema de restricción de toda la caja torácica por el sobrepeso. Muy bien, pero hay que tener claro cómo calculamos ese peso corporal pronosticado. Lo podemos hacer a través de una fórmula, pero este cuadro, esta tabla que está acá, se ha obtenido de la página del ARDS Network, que es la que más ha hablado sobre distrés respiratorio. Esto estaba en pies y nosotros lo hemos pasado a centímetros para adaptarlo a nuestros pacientes. Por lo tanto, aquí en esta columna está la talla en centímetros, tendríamos que tallar al paciente, y el peso corporal pronosticado. Ya con este peso corporal pronosticado, podemos calcular el volumen corriente o volumen tidal, que va desde 4 hasta 8 ml por kilo en ventilación mecánica.
Algo también que es sumamente importante es que en la ventilación mecánica tenemos que tener metas. ¿Cuáles son las metas que yo voy a perseguir cuando inicio la ventilación mecánica? La ventilación mecánica no es algo terapéutico, no es curativo, es nada más un sostén respiratorio mientras resuelvo la enfermedad que lo llevó a la insuficiencia respiratoria. Uno de los ejemplos es un paciente con una neumonía, que la neumonía lo lleva a una insuficiencia respiratoria. Yo le coloco el ventilador artificial, le doy el sostén para mientras los antibióticos mejoran la neumonía bacteriana. Estoy hablando de neumonías bacterianas como ejemplo para esto de ventilación mecánica. Entonces yo corrijo el problema que lo llevó a la ventilación, corrijo la neumonía y luego empiezo a sacar al paciente del ventilador. Por lo tanto, la ventilación mecánica no es curativa, pero sí es una terapia de sostén. Bien, aquí están prácticamente unas metas, que esto va a quedar en la presentación para que las podamos tener acceso. Una meta de presión arterial de oxígeno a través de unos gases arteriales de 55 a 80 o una saturación arterial de 88 a 95%. Estas son las metas de oxigenación que vamos a perseguir. Y ya voy a mencionar lo que es el PIP y lo que es la FiO2. Estas tablas también nos ayudan a saber en qué momento le puedo ir subiendo al PIP o le puedo ir bajando a la FiO2 o subiendo. Se ha demostrado que una cantidad de oxígeno, que eso es la FiO2, es una fracción de oxígeno inspirado, una fracción de inspirada de oxígeno mayor del 60% es tóxico. Por lo tanto, el oxígeno no siempre es bueno. Arriba del 60% es tóxico para el organismo. El PIP, que es una presión positiva al final de la expiración, esto lo que hace es que evita el colapso pulmonar. Imaginémonos que nuestros pulmones son unas vejigas y el ventilador hace que se insufle esas vejigas, pero cuando deja de insuflar y empieza la expiración, esa vejiga se colapsa. Luego lo vuelve a insuflar y se vuelve a colapsar. Ese colapso y descolapso de los alvéolos se van dañando las paredes alveolares. Por lo tanto, eso tenemos que evitarlo. Para eso le agregamos el PIP, una presión positiva al final de la expiración. Lo que hace es que evitamos que se colapsen los alvéolos y evitamos ese daño alveolar, de la pared alveolar. También el PIP, como es una presión positiva que queda siempre en los pulmones cuando termina de expirar, esto también hace que reclute o que logre abrir áreas pulmonares que estaban colapsadas. Por lo tanto, nos ayuda para mejorar la oxigenación. Pero entonces, si la FiO2 muy alta es dañina para el organismo y el PIP, que también es bueno, pero que en niveles altos también es dañino para el organismo, entonces, ¿cómo hacemos? Tenemos que buscar un equilibrio entre ambas estrategias. Y esta tabla nos puede ayudar para saber cuánto de FiO2 o cuánto de PIP lo puedo ir monitoreando al paciente. Y con esta tabla podemos saber cuánto de volumen le tengo que programar al ventilador. Muy bien, otra meta importante en ventilación son las presiones de la vía aérea. La presión meseta, que esta la vamos a empezar a escuchar más frecuentemente, debe de ser menos de 30. Este es un tipo de presión de la vía aérea. Tenemos la presión máxima o presión pico y la presión meseta o presión plató, que esta me está indicando la presión a nivel alveolar.
Por lo tanto, esta presión es la que más me va a proteger de dañar el pulmón. Si yo no cuido que la presión meseta o plateau sea menos de 30, corre el alto riesgo de dañar los pulmones y de romperse. Por lo tanto, la ventilación mecánica, si no la utilizamos de una forma con precaución, con respeto y con conocimiento, también puede ocasionar un problema en nuestro paciente y lejos de ayudar podemos incluso complicarlo. Muy bien. Dentro de los modos de ventilación convencional tenemos inicialmente el volumen control. Dentro de los modos controlados está volumen control y presión control. Volumen control, como su nombre lo dice, es un modo controlado por volumen. El volumen corriente que yo le programo al paciente depende del peso corporal pronosticado que lo acabo de mencionar en la tabla. ¿Qué ventajas tiene este modo? Es que el ventilador asegura que en cada respiración le va a introducir la cantidad de aire o de volumen que yo le programé. Por poner un ejemplo, si yo le programo 500 ml de volumen corriente, 500 ml le va a administrar el ventilador artificial. Eso es una gran ventaja porque es un volumen constante, a pesar de los cambios que pueda presentar el pulmón. Significa que aunque el pulmón tenga algún tipo de resistencia mayor, el ventilador se va a asegurar de meter ese aire, incluyendo si hay algún tipo de secreción bronquial o algo que esté obstruyendo parcialmente el tubo endotraqueal. El ventilador siempre le va a introducir los 500 ml de volumen que yo le programé. Eso es una gran ventaja en ventilación protectora o para evitar causar daño en los pacientes. Se dice que tenemos que usar volúmenes corrientes bajos. Y cuando hablamos bajo es desde 4 ml hasta 8 ml por kilo de peso corporal pronosticado. Volumen control es quien mejor hace esto. Yo sé de que no le voy a dar ni mayor volumen ni menor volumen, pero tiene una gran desventaja, que puede haber mayor riesgo de barotrauma o de volutrauma, que es un trauma pulmonar inducido por volumen excesivo. Significa de que el ventilador, como mete esa cantidad de volumen constante, la presión que genera en la vía aérea puede ser muy alta y eso también puede generar un daño en el pulmón. Esta curva no es necesario que la aprendamos completamente, pero me sirve para poder explicar lo que es las presiones de la vía aérea. Cuando esto es una curva de presión-tiempo en un modo de volumen control. Aquí lo que me está explicando esta curva es que esta rama ascendente me dice la presión que se está generando cuando el flujo va entrando. O sea, que cuando el aire va entrando a todo el árbol bronquial, va venciendo resistencias. Imaginémonos un paciente que tiene asma y que tiene un broncoespasmo. Esto genera una reducción del diámetro de los bronquios y eso genera una resistencia alta. Por lo tanto, cuando el flujo empieza a entrar, esto va a generar una presión inspiratoria, que está acá, o presión máxima alta. Luego, hay un tiempo pausa. En el momento que el ventilador deja de insuflar, eso se conoce como tiempo pausa. Eso genera una presión pausa. También se conoce como presión meseta o presión plateau.
que es lo que mencioné anteriormente, que vamos a estar hablando siempre de esta famosa presión plató, que la genera durante el tiempo pausa. Esta presión, como mencionamos, tiene que ser menos de 30. Y hay también unas diferencias de presiones que también son importantes actualmente para evitar el daño pulmonar. Y tenemos el PIP. El PIP está representado acá en la gráfica, que es la presión positiva al final de la expiración. Dijimos que el PIP servía para evitar que el pulmón o los alvéolos se vuelvan a colapsar. Por lo tanto, es un aire que queda de reserva o de remanente después de cada expiración. Muy bien, entonces tenemos que fijarnos. Hay una presión máxima que depende de la resistencia cuando se va abriendo toda la vía aérea. Hay una presión meseta acá, que es cuando se detiene el ventilador y hay un tiempo pausa. Esta presión meseta se distribuye esa presión hacia todo el árbol bronquial y alveolar. Y esto es la que tenemos que cuidar principalmente, de que no suba de 30 centímetros de agua, porque es la que puede causar daño pulmonar. Muy bien, hay otras curvas. Está una curva de flujo y una curva de volumen para saber básicamente cómo se está moviendo el aire. La de flujo no está en este momento acá, pero está principalmente importante para conocer de dónde vienen estas presiones de la vía aérea. Ahora, el otro modo controlado. Estos modos controlados se utilizan para iniciar la ventilación mecánica. Este otro modo es presión control, igual como su nombre lo dice, es un modo que lo controla el ventilador y nosotros programamos una presión. En este caso, la presión al final de la inspiración, o sea, la presión máxima o presión pico, ¿sí?, es la que tenemos que controlar. Aquí no hay presión meseta o plató porque el tipo de flujo es diferente, es un flujo desacelerante. Y eso no tiene un tiempo pausa y por lo tanto no tiene una presión pausa o presión meseta. Por lo tanto, lo que tenemos que vigilar acá es la presión alveolar pico. Se indica la presión inspiratoria. Aquí yo no indico un volumen corriente, indico una presión. Pero ustedes me dicen, bueno, y entonces, ¿cómo hacemos? Usted nos dijo que necesitamos programar un volumen de 4 a 8 ml por kilo de peso. Exacto, eso es para volumen control. Para presión control yo programo una presión y veo cuánto volumen mueve el paciente. Esto es variable, depende de cada pulmón. Si el pulmón es sano, puede ser que con poca presión mueva una cantidad de volumen importante. Por el contrario, un pulmón dañado con una neumonía grave o un distrés respiratorio puede ser que requiera una presión alta para poder meter una cantidad de aire o un volumen pequeño, porque la distensibilidad o la capacidad que tiene el pulmón de distenderse puede ser muy pequeña o muy baja. Imaginémonos unas vejigas que son de esas dobles, que es difícil abrirlas o que requiere una presión bien alta para poder abrirlas. Así sucede cuando tenemos un paciente con una neumonía grave. Por lo tanto, yo tengo que ir modificando la presión para ir viendo cuánto de volumen mueve ese pulmón dañado. Cada paciente es diferente, cada paciente requiere una presión diferente para alcanzar el volumen que yo estoy previendo que tenga. Principal ventaja, se controla la presión. Dijimos en la anterior que la presión puede dañar el pulmón y eso es cierto. Esta protege más el pulmón, pero tiene una gran desventaja, que como depende de la distensibilidad del pulmón, puede ser que con los cambios de posición del paciente, eso se modifique. Si el paciente además tiene secreciones en el tubo endotraqueal, eso se modifique. Eso me genera una presión alta en la vía aérea
y el ventilador cree que ya alcanzó la presión que le programé y se detiene, ya no sigue metiendo más volumen. Por lo tanto, controla la presión, pero es peligrosa porque no tiene control sobre el volumen. Imaginémonos un ejemplo, un paciente asmático que tiene un broncoespasmo. La resistencia de los bronquios es mayor porque se ha reducido el diámetro y el ventilador empezó bien. Le puse una presión inspiratoria de 15 y me movía 500 de volumen corriente o tidal y yo estoy contento. Pero este paciente hace broncoespasmo. El ventilador detecta una resistencia mayor y la presión que yo le programé se alcanzó bien rápido, con 100, 200 ml de volumen, y el ventilador cree que ya cumplió su función porque alcanzó la presión que yo le programé. Sin embargo, el volumen que llegó al final al paciente es muy pequeño y el paciente se puede complicar. Esta es la principal desventaja. Como vemos, ambos modos tienen ventajas y desventajas. En uno yo puedo controlar el volumen, que eso es importante, pero puedo dañar el pulmón por las presiones altas. En este caso, presión control, controlo la presión y no daño el pulmón, pero no puedo controlar el volumen, que también puede complicar al paciente y es muy variable. Puede reducirse en minutos o puede aumentarse en minutos si es que el pulmón ha ido mejorando. Y de repente yo lograba con 15 de presión, lograba mover 500 ml de volumen y dentro de una hora puede estar moviendo 700 ml de volumen y esto también es dañino para el pulmón. Muy bien, en ambos casos se puede iniciar para la ventilación mecánica, en volumen control o en presión control, pero ya sabemos las ventajas y desventajas. Este es un modelo de ventilador, solo para que veamos que aquí están las curvas, la que mencionaba, la curva de presión-tiempo, la curva de flujo-tiempo y la curva de volumen-tiempo. En este caso, tiene un modo que es asisto controlado, que es un modo sincronizado. Pero lo más importante de esto que quiero que vean es que la mayoría de ventiladores tienen un área donde nosotros programamos los valores que necesitamos. Y hay otra área donde se están midiendo los valores que el paciente está dando. Por ejemplo, yo aquí puedo programar una frecuencia respiratoria y aquí me puede estar dando otra porque el paciente respira un poco más de lo que yo le estoy programando. El modo SIMB es un modo asisto controlado que antes se utilizaba mucho cuando el paciente iniciamos el destete del ventilador, cuando lo vamos despertando. Sin embargo, hay muchos estudios donde el SIMB no ha mostrado mayor mejoría para el destete sobre otros modos que lo vamos a comentar más adelante. También es una imagen de la pantalla de un ventilador artificial. Podemos ver que nos está diciendo en qué modo está. En este momento está en un modo de presión soporte. Estos son los datos que yo le programo. Para este caso le estoy programando una cantidad de oxígeno, una concentración de oxígeno de 35%. El PIP, que dijimos que es una presión para evitar que se colapsen los pulmones o para mantenerlo abierto. Y en este caso una presión soporte sobre el PIP. En este caso el paciente está respirando espontáneamente, o sea, que es un modo asistido. El paciente controla la frecuencia respiratoria, por eso aquí no la programo, ¿sí? Aquí está lo que el paciente está dando de respiración, 27. El paciente está básicamente respirando él solo, pero tiene un soporte. El ventilador detecta cada respiración y lo ayuda con presión para que alcance los volúmenes que nosotros queremos que alcance. Hay otro modo combinado que es el volumen control regulado por presión.
que en otras marcas se llama un poco diferente. Por ejemplo, hay unos que se llaman presión control con volumen garantizado, pero es un híbrido o es una combinación de ambos modos que hemos mencionado anteriormente, entre volumen y presión. Digamos que obtenemos la parte buena del volumen porque aseguramos un volumen en cada respiración y tomamos la parte buena del presión control que evita que llegue presiones muy altas para evitar un daño por presión alta. Presión soporte, la que acabamos de mencionar, es un tipo de respiración espontánea. O sea, el paciente inicia todas las respiraciones. ¿Qué es lo que hace el ventilador? Nada más ayuda o hace un soporte en cada respiración. Este es un modo de destete ventilatorio, o sea, que cuando el paciente ya está despierto, ya está mejorando de lo que lo llevó al problema que llevó a la ventilación mecánica, y me ayuda para saber en qué momento puedo quitarle el ventilador artificial al paciente. Hay varios parámetros, pero uno es que si el paciente ya tiene un volumen de 8 a 10 ml por kilo, él solo, tiene una frecuencia menor a 25, tiene un soporte menos de 10, un PIP menos de 5, decimos el paciente podemos continuar en el destete, obviamente tomando en cuenta los demás parámetros de conciencia, de oxigenación, para valorar quitarle el ventilador artificial. Tenemos que programar las alarmas. Las alarmas es algo bien importante en ventilación mecánica. ¿Por qué? Porque esta es la que nos va a estar diciendo que algo está fallando o algo se ha salido de los parámetros que yo le programé. De los más importantes son las alarmas de presión de la vía aérea. Aquí es presión alta y baja. Por ejemplo, si el paciente tiene un problema pulmonar y el volumen que le está dando le genera una presión alta, me va a dar una alarma de presión. En el otro caso, si tenemos una fuga, el paciente se desconectó de algo, va a dar una alarma de presión baja. Y esto tengo que revisar el ventilador, revisar el paciente, qué es lo que está sucediendo. Hay una alarma de alta frecuencia, o sea que si el paciente está respirando más de lo que yo le programo, por ejemplo, si yo quiero que el paciente tenga una respiración menos de 30, ahí le programo la alarma, y si me está dando más de 30, el paciente está muy taquipneico, suena la alarma y yo tengo que revisar al paciente. También hay otras alarmas de volúmenes. Si hay un alto o bajo volumen, minuto también, esto lo tengo que programar, también suena la alarma. El de minuto, y también hay una alarma de volumen minuto y de volumen corriente. Hay otras alarmas que son no programables, que estas ya las trae de fábrica cada ventilador. Y son, por ejemplo, de suministro eléctrico, de baja presión de aire, todos los problemas técnicos, y estos no se pueden como programar, ya vienen de fábrica. Puedo programar algunos, por ejemplo, el tiempo de la apnea. Esto significa que yo quiero que el ventilador me dé una alarma cuando el paciente deje de respirar durante 30 segundos, por ejemplo. O durante 20 segundos que suene que el paciente no está respirando, para que ingrese el ventilador en un modo controlado o un modo de protección para evitar que el paciente se muera. En todo eso la alarma empieza a sonar y yo tengo que revisar por qué el paciente dejó de respirar. Bueno, durante los parámetros iniciales, cuando el paciente está en insuficiencia respiratoria y lo acabamos de intubar, obviamente durante la intubación hay que sedar al paciente y necesitamos un modo controlado. ¿Cuánto tenemos que iniciar de la concentración de oxígeno? Debemos de iniciar al 100%. ¿A cuánto tenemos que reducirlo? Al 60% o menos. ¿Por qué? Porque mencionamos que el oxígeno a alta concentración es tóxico para el organismo. Arriba el 60% es tóxico.
¿En cuánto tiempo? Lo más pronto posible. Se menciona que debe ser dentro de la primera hora. Tengo que irle bajando del 100% al 90, 80, 70, llevarlo al 60. No siempre es posible bajar el FiO2 hasta menos del 60%, pero es una meta que debemos de tener siempre en mente. El volumen que yo le voy a programar a nuestro paciente, iniciamos de 6 a 8 ml por kilo de peso corporal pronosticado, que para eso vamos a tener unas tablas que están en esta presentación para que podamos calcularlo en base a la talla, el peso corporal y así saber cuánto le vamos a dar de volumen. ¿Cuánto es lo mínimo que le podemos dar de volumen a un paciente? 4 ml por kilo. Estos volúmenes son bien pequeños, pero es cuando las presiones de la vía aérea son altas porque el pulmón está muy dañado y tiene un tamaño funcional muy pequeño. Entonces no podemos ponerle volúmenes altos. Esto es lo mínimo que podemos poner. La frecuencia respiratoria de 12 a 15, pero podemos llegar en ventilación mecánica hasta 35, dicen algunos autores, o hasta 30. Por eso es bueno programar las alarmas, que no debemos de permitir que el paciente tenga una frecuencia respiratoria muy alta. En ventilación mecánica a veces nosotros podemos irle programando hasta 30 o 35. ¿En qué casos le vamos a programar una frecuencia tan alta? Bueno, cuando tengamos unos volúmenes muy pequeños, el pulmón está muy dañado. Y yo para poder alcanzar el volumen en un minuto, el volumen minuto adecuado, tengo que ponerle una frecuencia respiratoria más alta para que barra el CO2 que se empieza a acumular cuando ocupamos volúmenes muy pequeños. Entonces empezamos a modificar la frecuencia respiratoria y el volumen tidal. Esto para modificar la presión y esto para alcanzar un volumen adecuado y poder evitar que retenga CO2 nuestro paciente. Modo ventilatorio, un modo controlado para el inicio, ya sea volumen control o presión control. Yo prefiero volumen control porque tengo mayor, valga la redundancia, mayor control sobre el volumen, que esto es lo que ha demostrado que aumenta la mortalidad en el paciente que tiene distrés respiratorio. Un volumen tidal o corriente alto, esto es lo que más problemas nos va a dar y más daño nos puede dar a nuestro paciente. Pero alguien me dice, ¿yo puedo ocupar presión control? Claro que sí, pero tiene que estar mucho más pendiente de los volúmenes que no sean ni muy altos ni muy bajos. El tiempo inspiratorio. Esto es una relación de la inspiración versus la expiración. Esto es lo fisiológico. El fenómeno inspiratorio es rápido, porque fisiológicamente, así como estamos sin un ventilador artificial, utilizamos los músculos de la respiración y el principal, que es el diafragma, es potente, es muy fuerte. Y eso hace que la inspiración sea rápida, es un fenómeno activo que consume energía. Pero la expiración es un fenómeno pasivo, donde los músculos después de la inspiración se empiezan a relajar y el aire empieza a salir por una diferencia de presión. Eso es más lento. Por eso, esta relación de 1-2 lo que me dice es que estamos ocupando la mitad del tiempo en inspirar que en expirar. Esto se puede modificar y puede llegar incluso hasta 1-1 en los pacientes que tienen distrés respiratorio y tienen una frecuencia respiratoria alta. Como tengo frecuencia respiratoria alta, no tengo el tiempo suficiente para que el pulmón se relaje, expire lo suficiente y pueda mantenerme en el equilibrio. Por lo tanto, si yo tengo una frecuencia respiratoria alta, tengo que modificar esto. Puedo llevarlo hasta 1-1. Por el contrario, cuando tenemos un paciente que retiene aire, por ejemplo, una enfermedad pulmonar obstructiva o un asmático, estos pacientes
les cuesta sacar más el aire. Por lo tanto, en ellos no tengo la relación de 1-2, sino que yo la programo de 1-3 o hasta 1-4. ¿Por qué? ¿Qué significa? Que yo le estoy diciendo a la máquina que le dé más tiempo para expirar o darle tiempo para que saque el aire, el paciente, todo el aire que tiene retenido, antes de que caiga nuevamente una nueva inspiración. Pero para iniciar, siempre 1-2, que es lo fisiológico. Tiempo pausa de un 5 a 10%. Este tiempo pausa dijimos que era el tiempo cuando ya la inspiración cede. En ese momento se puede medir la presión meseta o la presión pausa o presión plató, que es la misma. El PIP, ya mencionamos, que es la presión necesaria para que no se colapsen los pulmones, se inicia con 5, pero se puede manejar entre 5 y 10, pero si el paciente requiere mayor oxigenación porque el pulmón está muy colapsado o tiene muchas áreas colapsadas, podemos llevarlo incluso hasta un máximo de 18 centímetros de agua. Pero iniciamos con 5 de PIP y lo vamos valorando de acuerdo a la oxigenación de nuestro paciente. Hay que tener cuidado que esta es una presión y también puede alterar la presión de toda la vía aérea, y si lo llevamos a niveles muy altos, también puede ser muy dañino para nuestro paciente. El trigger no es más que es el gatillo disparador del ventilador. Esto es como la señal o la sensibilidad que el ventilador tiene para saber cuando el paciente quiere iniciar por sí mismo una inspiración. Por lo tanto, yo le programo que si hay un flujo de 3 a 5 litros en un minuto, el ventilador detecta que el paciente intentó inspirar y eso generó un volumen diferente en todo el circuito respiratorio. Por lo tanto, sabe que el paciente está intentando inspirar y el ventilador inicia una respiración para ayudarle al paciente. Puede ser de flujo o puede ser de presión. Bueno, prácticamente esa es la teoría. Ahora vamos a ver rápidamente un caso práctico para que vayamos poniendo en práctica todo lo que hemos hablado. Este es un paciente joven de 18 años que tiene un COVID-19, pesa 60 kilos y talla 1,62 metros. La saturación con la que nos llega es de 87 a 88%, con oxígeno al 100%. O sea, aquí ya le agregamos una cantidad de oxígeno importante y el paciente no mejoró, y si vemos acá en la radiografía, los pulmones están bastante blancos, que no es lo normal en las radiografías es que se vean negritos los pulmones, el aire, y que se vea blanco lo que es hueso o lo que es sangre por la cantidad de calcio que llevan. Pero en este paciente están bastante blancos, el paciente no mejoró y tuvo que intubarse. La saturación no es tan adecuada y suena una alarma de alta presión del ventilador, que es lo que hemos estado hablando que es peligroso para nuestro paciente. Bueno, lo intubamos. La pregunta es, ¿qué modalidad de ventilador debemos elegir? ¿Cuál es el volumen corriente? ¿Y qué frecuencia respiratoria le debemos de programar a nuestro paciente? Bueno, como lo hemos dicho reiteradamente, cuando iniciamos la ventilación tiene que ser un modo controlado. La modalidad es controlada por el ventilador. Iniciamos FiO2 al 100%. Tenemos que disminuir la FiO2 con el fin de mantener una saturación de 88 a 95. El volumen corriente inicial de 6 a 8 ml por kilo de peso para nuestro paciente. Por ejemplo, si nuestro paciente pesa 60 kilos, 6 por 8, 48, son 480 ml que pudiéramos iniciarle para la ventilación mecánica. La frecuencia respiratoria le iniciamos entre 12 y 15, podemos llevarlo incluso hasta 35 y lo vamos a ir modificando de acuerdo a
el pH, tratar de mantenerlo mayor o igual a 720 y que tratar de que no retenga CO2. Pero más que el CO2 nos importa el pH que no baje de 720. ¿Cuánto de PIB? Iniciamos con 5 para apoyar la oxigenación y para evitar el colapso de los alvéolos. Aquí obviamente es un caso bastante complejo porque son pulmones bien dañados. Sugerimos en este momento consultar a un especialista en lo que es ventilación mecánica. Pero para iniciar la ventilación podemos iniciarle con estos parámetros. ¿Qué controles y evaluaciones son importantes tras iniciar la ventilación mecánica? Necesitamos una radiografía de tórax. ¿Por qué? Porque necesitamos ver dónde está colocado primero el tubo endotraqueal, que debe estar entre 3 y 7 centímetros de la carina, que es donde se divide la tráquea en bronquios principales. Necesitamos ver la radiografía para ver el parénquima pulmonar, qué tan dañado lo vemos. También necesitamos ver la radiografía para estar seguros que no hay otra complicación como un neumotórax que pudiese estarnos generando mayor problema en nuestro paciente. Necesitamos monitorear los signos vitales. ¿Por qué? Porque el ventilador artificial, cuando le introduce un flujo y un volumen de aire hacia los pulmones, eso genera una presión alta de todos los pulmones y toda la presión intratorácica se aumenta. Esa presión intratorácica aumentada hace que nos afecte otros órganos. El sistema venoso, que es el más fácilmente compresible, la vena cava superior, vena cava inferior son alteradas, por lo tanto, altera el llenado o el retorno de la sangre hacia el corazón. Cuando viene a nivel del sistema venoso y llega a las cámaras derechas del corazón, se ven alteradas por el ventilador artificial. Esta presión que le genera en toda el intratorácica le afecta el llenado de las cámaras. Por lo tanto, puede ser que la presión arterial incluso caiga. La saturación, obviamente, para valorar la oxigenación, tenemos que estarla valorando. Tenemos que estar viendo la sincronía del ventilador con el paciente. No todos los pacientes son iguales, esto no es una receta de cocina. Tenemos que individualizar cada caso. Lo que funciona para un paciente puede ser que para otro no funcione. Por lo tanto, esto es dinámico y yo tengo que ir viendo si el paciente tiene una asincronía o no está bien sincronizado con el ventilador. Eso puede ser por muchas causas y una puede ser que no le estoy proveyendo los parámetros necesarios para nuestro paciente. Puede ser que requiera más oxígeno, que requiera más volumen, o que tenga el paciente dolor, que el paciente esté despierto y no se adapte a la máquina, que esté mordiendo el tubo endotraqueal, que tenga secreciones en el tubo, que tenga broncoespasmo, que tenga neumotórax. Por lo tanto, tenemos que estar viendo que el paciente esté cómodo con el ventilador artificial. Gases arteriales en sangre son importantes para valorar siempre la oxigenación y el pH. Las presiones inspiratorias, que ya dijimos, la presión máxima es importante, y la presión plató o meseta o presión pausa. La relación inspiración-expiración, que ya dijimos que lo iniciamos de 1 a 2. Y tenemos que estar pendientes de las alarmas del ventilador. Entonces, para nuestro paciente, dijimos un modo controlado, que en muchos ventiladores ya se llama asisto controlado, simplemente porque ahora se prefiere dejar en un modo controlado y sin sedación o con una sedación ligera. Solo ocupamos para la intubación y una sedación ligera. Por lo tanto, se le puede permitir al paciente algunas respiraciones espontáneas de él. Por lo tanto, el ventilador va a controlar una buena parte y va a asistir las otras respiraciones que el paciente pueda iniciar. Por eso ahora muchos ventiladores ahora se llaman modos asisto controlados.
La cantidad de oxígeno, iniciamos al 100%, volumen corriente, podemos iniciar, dijimos, en 480, aquí alguien le inició a 550, para mí, para este paciente de 60 kilos, es un poco alto, pero estamos haciendo un ejercicio práctico y alguien le inició a 550 ml. Frecuencia respiratoria de 12 a 20 y le iniciaron 5 de PIP. Bien, nuestro paciente está saturando 88% aún con una FiO2 del 100%. Gases en sangre, pues ya tenemos un pH de 7.38, 36 de PCO2 y una PaO2 de 57. No está realmente muy mal, el pH está bastante bien y la presión arterial de oxígeno, aunque no es adecuada por la cantidad de oxígeno que le estoy brindando, pero la presión que genera a nivel arterial no es tan mala de acuerdo a las metas, que dijimos que puede ser desde 55 a 80. Pero no está bien que tenga una FiO2 tan alta, porque es tóxico el oxígeno arriba del 60%. Aquí lo tenemos al 100%. Pero algo más importante que la oxigenación en este momento es la presión inspiratoria máxima, que tenemos 52. Dijimos que esta no debe de pasar de 35 y la presión meseta no debe de pasar de 30. Famosa presión meseta, no debe pasar de 30. Tiene 48. Y el autopip, que es nada más el PIP, y hay una forma de valorarlo en el ventilador para ver que no esté haciendo atrapamiento aéreo o que no esté reteniendo aire, que no lo esté sacando el aire y se vaya acumulando. La frecuencia respiratoria para este paciente tiene 18. Los problemas que observamos principalmente son de la vía aérea, ¿sí? Tenemos presiones altas y una FiO2 alta. Entonces, estos son los parámetros actuales que tiene nuestro paciente. ¿Cuáles son las consecuencias de los cambios en el ventilador? Si ustedes me dicen, bueno, para mejorar la oxigenación y poder bajar la FiO2, yo tengo que aumentarle el PIP. Sí, pero el mayor PIP, ¿qué cambios nos pueden generar o qué problemas nos pueden generar? Alguien me dice, tengo un volumen corriente de 550 que es muy alto, tendría que bajarlo. Bueno, esa es una opción. Frecuencia respiratoria programada tiene 10, pues otra opción, puedo bajar los volúmenes y aumentar la frecuencia respiratoria para que no me retenga demasiado CO2 y que no me modifique el pH abajo de 7.20. ¿Qué cambios en el parámetro, en los parámetros del ventilador pudiesen mejorar las presiones de la vía aérea? Bueno, el principal es el volumen. Está en un volumen control. Dijimos que este modo nos puede generar presiones altas de la vía aérea. Para nuestro paciente que tenía 60 kilos de peso, si yo le inicio a 6 a 8 ml por kilo, imaginémonos 6. 6 por 60 nos da 360 de volumen. Entonces yo tendría que disminuir este volumen para que disminuya la presión meseta o presión de las vías aéreas. Frecuencia respiratoria de 10, yo puedo aumentarle esta frecuencia respiratoria para que mantener un volumen que en un minuto el volumen no sea muy alterado, que se mantenga al menos entre 5 y 10 de volumen minuto. El PIP, ¿puedo aumentarlo? Sí, aunque el problema no era tanto de oxigenación, pero tendríamos que aumentarlo para poder bajar la cantidad de FiO2. Entonces, los parámetros que tendría que modificar es bajar FiO2, aumentar PIP y reducir volumen corriente a 336 y frecuencia respiratoria aumentarla, dependiendo los gases arteriales. Entonces, el síndrome de distrés respiratorio, como resumen, es una insuficiencia respiratoria hipoxémica, como la de nuestro caso, la radiografía que vimos de nuestro paciente con COVID-19. Esto hace que el pulmón no tenga buena distensibilidad.
Y esto hace que las presiones sean elevadas en la vía aérea. Con poco volumen que yo le ingrese al pulmón, eso me va a generar una presión alta en la vía aérea. Eso me obliga a necesitar volúmenes pequeños, 6 ml por kilo de peso corporal pronosticado. Puedo llevarlo incluso hasta 4, lo que mencionamos. La meta es mantener la presión meseta menos de 30 o presión plató. El PIB, ¿cuánto? No hay un valor exacto. Dijimos que entre 5 y 18, pero el PIB necesario para mejorar la oxigenación. Puedo irlo aumentando de 2 centímetros en 2 centímetros para ir obteniendo el PIB óptimo o ir buscando el PIB óptimo. O sea, la mejor oxigenación con la menor FiO2 o fracción inspirada de oxígeno posible. Puede ser necesaria una hipercapnia permisiva, o sea, que puede ser que con los volúmenes pequeños el paciente retenga CO2. No me debo de preocupar tanto por el CO2, sino el pH. Si el pH baja de 7,20, entonces sí debo de preocuparme y tengo que barrer el CO2 para que no lo acumule. Y esto es la hipercapnia permisiva, dejar que el paciente retenga CO2, pero que no me modifique el pH abajo de 7,20. Esta es el final de la charla. Espero haya sido de mucho provecho, de información suficiente para iniciar los parámetros del ventilador artificial posterior a ser intubado nuestro paciente. Muchísimas gracias. Cualquier pregunta o duda, vamos a dejar nuestro correo y se puede, para que podamos contactarnos y pueda resolver alguna duda que pueda existir. Muchas gracias.